Hola, ¿qué tal amigos del Partido Esperanza Nacional? Como siempre es un gusto poder saludarlos por medio de nuestras redes sociales. Mi nombre es Angie Cantillo y hoy me encuentro con Andrés Castillo, el doctor Andrés, que es precisamente el candidato a la vicepresidencia por parte de Esperanza Nacional. La idea de hacer estas pequeñas capsulitas es que ustedes vayan conociendo un poco todo el equipo que hay detrás de Esperanza Nacional y de nuestro candidato Claudio Alpizar, que ustedes conozcan que es gente capacitada y qué proponen además, por qué están donde están hoy, cuáles son sus propuestas, qué los llevó a decir yo quiero hacer algo por el país y en este caso por medio de la política y nuestras elecciones del próximo 2026 que son, como ustedes ya lo saben, cruciales. Doctor, muchísimas gracias además por recibirnos en su casa con este espacio tan bonito que ya con solo verde uno respira diferente. No, no, muchísimas gracias. Primero que todo a vos, Angie, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a los que nos ven, porque la idea es que darles el mensaje del Partido Esperanza Nacional y que, como lo acaba de decir usted, que nos conozcan, que somos un partido nuevo, un partido hecho por gente que ha estado pues preocupada, angustiada y decepcionada de los partidos tradicionales y que decidimos hacer un partido con ideas, con programas, eh, con una ideología socialdemócrata, que es la ideología que ha hecho grande a Costa Rica a partir de los años 1935, 1940, y que no podemos los costarricenses verdaderamente, que amamos esta patria y que amamos nuestro sistema de vida, sentarnos a ver cómo se nos está cayendo el país, cómo está Y colapsando. doctor, y justo hay un tema que yo creo que es sensible para todos porque lamentablemente tenemos todos en nuestras familias gente que necesita ir a un EVAIS, gente que necesita un examen médico por el que espera horas, semanas, a veces hasta años. Pero antes de entrar en esa materia de la crisis en salud, de las listas de espera y de todas esas problemáticas que ya la gente conoce, quiero que primero la gente lo conozca a usted. Yo le decía en la presentación el doctor Andrés y no por cualquier cosa, usted es un médico con muchísimos años de experiencia, ya retirado, que ha estado, como decimos, en el campo de batalla, que sabe cómo se maneja el sistema de salud de nuestro país y quisiera que le contemos un poco a la gente también desde su experiencia. Claro, claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, yo me llamo Andrés Castillo Saborío, soy médico especialista en medicina interna con un posgrado en emergencias y una subespecialidad que hice en México en enfermedades infectocontagiosas. Trabajé 42 años en lo que es la medicina sirviendo dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social y también a nivel privado. Y hace unos 5 años decidí que era hora de retirarme, porque como decía yo, digo, no es tanto a veces el modelo, sino el kilometraje. Trabajando pues por necesidad de la institución, guardias cada tercero, cada cuarto día, eh, prácticamente durante 30 años. Y después, lógicamente, también en la privada, pues uno siempre a partir de las 4 de la tarde estaba trabajando hasta las 8 todos los días, sábados, domingos, y que si lo levantaban o lo llamaban a uno por un paciente, uno iba. Yo, como aparte de, estudié en la Universidad de Costa Rica, estudié en la escuela, ¿cómo se llama? República Dominicana, en San Francisco de los Ríos. Después en el Liceo de Costa Rica me gradué en el bachillerato. Como le dije, estudié medicina en la Universidad de Costa Rica y luego hice el posgrado en la UNAM, en enfermedades infectocontagiosas. Y de ahí me dediqué a trabajar. Primero fui médico general en Ciudad Cortés, 2 años, en los cuales durante esos 2 años fui director del Hospital de Ciudad Cortés. Posteriormente ya vine a hacer la residencia. Ya cuando me gradué y empecé como especialista, fui a trabajar como jefe de emergencias y de cuidado intensivo del Hospital Monseñor Sanabria. Luego fui jefe del servicio de emergencias del Hospital de Alajuela por 2 años. Gané mi plaza en propiedad en el Calderón Guardia como especialista en medicina interna y después, con el tiempo, llegué a ocupar la jefatura de medicina interna del Hospital Calderón Guardia. Fui jefe de consulta externa también y posteriormente he desempeñado otros cargos como del 2017 al 2018
la presidencia del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, tesorero, secretario de la Federación Costarricense de Colegios Profesionales. También estuve en la Unión Médica unos 3, 4 años aproximadamente y fui también parte del Comité de Farmacoterapia de la Caja. Y como usted lo dijo al puro principio de la pregunta, efectivamente es una experiencia muy importante dentro del sistema de salud de este país. Sé cómo funciona la Caja, cómo se funciona el ministerio y la importancia que tiene el sector salud para la democracia de Costa Rica. Sector salud, especialmente en la Caja, que actualmente está sumamente amenazado y mucho de eso es lo que me motivó a mí personalmente a salir del retiro, a trabajar por este país, porque no podemos dejar que este país se nos vaya, se nos destruya sin haber hecho algo. De hecho, doctor, esa era la segunda pregunta que yo le quería hacer, porque con una persona con más de 40 años de trayectoria en el campo médico, con las diferentes posiciones que ya ustedes nos han mencionado, uno se da cuenta que, bueno, quienes además son médicos o estudian medicina, tienen que tener un don de servicio para la gente. Ese mismo don de servicio que lo motivó a usted por más de 40 años a trabajar en el campo de la medicina, es el que lo motiva ahora también a involucrarse en la política. Sí, 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 claro. Es decir, uno quisiera que lo que se ha logrado en este país, en derechos humanos, en lo que es sector salud, lo que es la economía, que es el desarrollo, definitivamente se mantenga para las nuevas generaciones. Uno no puede, o sea, como lo acaba de decir usted, por esa vocación de servicio, sentarse a esperar por que sucedan las cosas y que a uno no le importen. No puede ser uno de esa manera y efectivamente esa fue también la motivación importante. Yo podría estar a estas alturas sentado tranquilo en mi casa sin comprometerme de ninguna manera y la vida, eh, lo que suceda en los próximos 10, 12 años, 15 años, probablemente a mí no me vaya a afectar y a mucha gente ya de la edad mía no nos va a afectar. Pero no puede ser uno tan irresponsable de quedarse viendo que se caiga, se destruya lo que hemos hecho todos los costarricenses y especialmente qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones en todas las áreas de Costa Rica, en las áreas, en el ambiente, en la salud, en lo que es la economía y en lo que son y en la democracia que está en peligro realmente, realmente en forma importante. Doctor, ahora desde su experiencia y ahora más también ha estado involucrado en política y que le ha tocado pues estar en el día a día de ver las decisiones que se toman a nivel país, desde su experiencia, ¿qué se dejó de hacer para que hoy tuviéramos esta crisis que hoy toca fibras tan sensibles como una persona que tenga que vivir con dolor en su casa por años porque no es atendida, porque no hay un especialista que lo pueda operar, porque tiene que esperar 6 años por una cirugía? ¿Qué dejamos de hacer como país para que hoy la gente tenga que madrugar a las 3 de la mañana a hacer fila en un EVAIS a ver si topa con la suerte de tener una cita? Y que hoy, por ejemplo, pagar seguros médicos privados es parte del presupuesto de la gente porque si no, no los atienden. ¿En qué fallamos? Que se nos hizo toda esta bola de nieve. Mire, la seguridad social empieza en 1940, cuando se logró, aparte de la seguridad social, pues el Código Civil, el Código, los derechos de los trabajadores y estas situaciones tan importantes, y donde se adopta unas ideologías que se enmarcaron el rumbo del país, que fue por un lado la socialdemocracia y el otro lado lo que es la ideología social cristiana. La caja empieza su desarrollo que adquiere en la década de los 60, 70 una gran importancia, sigue desarrollándose y creciendo y satisfaciendo absolutamente la gran mayoría de todos los asegurados y de todos los costarricenses, más o menos en la década de los 80 a 90. Pero a partir del año 90, cuando empieza a haber una serie de presiones internacionales que se transmite a través de ciertos partidos, en ese caso yo creo que empiezan con el PAE 1, PAE 2, PAE 3, que son traídos por el gobierno de Figueres Olsen.
y se dice que el país está invirtiendo demasiado en salud, cuando realmente no era mentiras, porque el porcentaje del PIB que se está invirtiendo es menos de lo que usualmente se recomendaba. Pero era un país sumamente exitoso en salud. Con eso empiezan entonces también a ver que en el sector salud hay muchísimo dinero. Y entonces usted empieza a ver que empiezan en los diferentes partidos, después el Partido de Liberación Nacional, posteriormente el PUS, a nombrar dentro de la caja y empezar a manosear la institución, a nombrar gente que más que ayudar a la institución, venían a ver cómo empiezan a colapsarla y a disminuirla. Y entonces las políticas que se han tenido de ahí para acá, de 1990, han sido cada vez de menos inversión, de ataque a la institución, de hacerla más inoperante, e incluso de poner dentro de lo que son directivos, presidentes ejecutivos, gente eh, que lo que ha llegado es a servir intereses de ciertos grupos. Y siempre pongo, por ejemplo, el que hubo en un momento un directivo de la caja que era el dueño de un hospital privado y que este hospital privado, él como directivo en ese momento venía para la seguridad social, resonancias y tax, y él se opuso y los puso en su hospital privado y entonces la caja le compraba servicios por años de años. Aparte de esa situación que se viene, entonces vemos que empieza a haber, ahora ya más reciente, en los partidos del PAC, hay que decirlo así, en donde viene lo que es la ley de empleo público, que nunca debió haberse metido, no debió haber tocado a la caja, porque la caja no depende del Estado. Luego viene y hacen esta ley de empleo público que lo que hace es precarizar los empleos de los profesionales. Y por lo tanto, en los últimos 5 o 6 años se han ido más de 400 especialistas. Y los especialistas que salen nuevos, pues casi que no quieren ir a trabajar a la institución. Bueno, Que eso antes era un lujo, antes o era, antes era lo que buscaban los médicos, así ¿verdad? es, Graduarse y ingresar y en el conseguir sistema trabajo público. en el sistema Eso público, eso ya así, no ocurre así. eso ya no ocurre. Ahora prefieren ir al sector privado porque ahí ganan muchísimo más, no tienen que trabajar tantas horas, los tratan muchísimo mejor, tienen mejor equipos, materiales y otra serie de cosas para poder desarrollar y, ¿cómo se llama?, en la especialidad o su carrera. Y eso ha hecho que de alguna manera no solamente venga ya la parte de eliminación de capacidades profesionales o los profesionistas, se han precarizado los servicios y usted ve que en los últimos años ni siquiera se ha invertido en infraestructura. Hospitales, hace falta hacer aquí hospitales como el de Limón, como el de Cartago, como el de Golfito, porque hay que dotar muchísimo más camas de acuerdo a las cantidad de personas que existen en el país. Y también se ha satanizado pues, a todos los que trabajan dentro de la institución diciendo que es culpa de la gente que lo que está sucediendo, lo cual no es absolutamente de esa manera. Ahora, doctor, porque lamentablemente el tiempo siempre corre rápido, quisiera que habláramos, ya hemos puesto una perspectiva un poco de lo que tenemos ahorita, de la realidad, y quisiera que habláramos un poco de las propuestas que traen como Esperanza Nacional para, por ejemplo, listas de espera. Bueno, listas de espera es uno de los capítulos más importantes dentro del programa del sector salud del Partido Esperanza Nacional, que son dos grandes partes, lo que es el Ministerio de Salud como ente rector y la caja como ente efector. Dentro de la caja, las listas de espera son, lo digo yo, un síntoma de que las cosas no están bien. Y las causas de las listas de espera son multifactoriales. Número 1, falta de camas y salas de operaciones, que se ha dejado de invertir en camas de hospitalización, salas de operaciones, salas de recuperación. Se ha dejado de invertir en lo que se llama instrumentos y equipo médico para que los médicos que tienen la capacidad puedan resolver, porque ahora actualmente la tecnología ha avanzado muchísimo y se necesitan equipos que hacen que los procedimientos, las cirugías sean muchísimo más rápidos, mejores en cuanto a tiempo y recuperación para las personas. No se ha precarizado lo que es la contratación
y lo que es de los profesionales. El acto médico, la atención médica sigue siendo un acto totalmente personal. Mucha gente critica, que dice, bueno, es que se gasta en la caja el 70% del presupuesto en personas. Bueno, en este momento y todavía por mucho tiempo, la atención médica es personalizada, la hace una persona que es médico, la enfermera es que atiende, el que transporta al paciente, el camillero, el que baña a un paciente en la cama, todavía sigue siendo una actividad propiamente de persona a persona. Y eso es lo que se tiene que hacer para poder dar un servicio de calidad. Tomando en cuenta el tema de servicio y que usted bien lo dice, si bien la tecnología es un aliado, pero nunca va a llegar a sustituir a ese profesional y esos profesionales son los que estamos necesitando hoy en la caja, que ya usted lo mencionaba, por ejemplo, con el tema de la ley de empleo público, que espantó a un montón de profesionales. ¿Estarían ustedes dispuestos a analizar este tema de la ley de empleo público para el tema salarial, la mejora salarial de los profesionales y que de nuevo sea atractiva la institución? Sí, claro, eso es uno de los puntos fundamentales que dentro del programa está, que apenas lleguemos, si Dios quiere, al poder y por el, y que los costarricenses nos hagan el honor de elegirnos para servirles, eso es una de las cosas que hay que remediar y eliminar esa ley de empleo público para que haya justicia y equidad en lo que se le paga a los diferentes profesionales. Eso es una de las cosas que tiene que hacerse casi que de inmediato y forma parte de lo que es remediar la lista de espera. Ahora, en temas de infraestructura, ¿hay de dónde agarrar dinero para construcción de BAIS, compra de equipo? Claro que sí, ahí definitivamente, bueno, eh, le puedo decir que en el año 2020, de 2023 al año 2024 hubo un superávit, entre comillas, dentro del régimen de enfermedad y maternidad de casi más de 900.000 millones de colones. Eso que tampoco el Estado no le ha pagado lo que debió haberle pagado en ese periodo, que era casi 400.000 millones de colones más. Solamente ese año. No estamos diciendo la deuda acumulada durante años por parte de los gobiernos de Liberación, del PAC y el actual, que ha llegado a 4.4 billones, o sea, millones de millones. Sí hay dinero, sí hay plata que se ha ido acumulando y que está en eso, que no debería ser, porque lo que se genere de ganancia, entre comillas, o superávit, debe invertirse en equipos, en médicos, en personal, en hacer más EBAIS, en hacer más construcción de centros médicos, etcétera, para poder satisfacer las necesidades de los asegurados y cumplir con la Constitución que dice que la salud es un derecho humano y constitucional. Ya para finalizar, doctor, ¿cómo tratarían o cómo piensan abordar el tema de la deuda del Estado con la caja? Que también es Bueno, un tema eso es importante. un tema importante. Definitivamente, en la caja y la Contraloría dice que la deuda acumulada por parte del Estado hacia la caja, deuda acumulada porque no solamente son sus empleados, sino lo que se llama la atención de la gente que no puede y que no tiene seguro, que hay que atenderla, dice de 4.4 billones. Hacienda, especialmente este gobierno actual, que en los últimos 4 años no ha pagado absolutamente, prácticamente que nada, dice que apenas son 900.000 millones, o sea, un 25% de lo que está cobrando la caja. Yo le creo más a la caja y sí, sí se puede porque simplemente hay que sentarse y lo dice la Constitución y lo dice la ley. El Estado tiene que pagarle y hay una deuda y hay que pagarle. Hay que sentarse y hacer un programa. De hecho, el programa de Esperanza Nacional propone la creación de un sistema de bonos de inversión de tal manera que permita recoger dinero para que el Estado le pueda pagar a la caja la deuda que tiene. Y con esa cantidad de dinero que se pueda, ¿cómo se va a recoger? Pues muchas de las problemáticas que tiene la caja se pueden solucionar con una excelente administración y con gente comprometida que sepa qué tiene que hacer dentro de la caja. Porque si usted se fija muy bien, durante los últimos 16 años aproximadamente, casi 20 años, los presidentes que han puesto ejecutivos dentro de la caja
han sido gente que no son ni profesionales ni médicos, y lo que han llegado es a decirle yes man al presidente de turno. Háblese de Liberación, háblese del PAC y ahora el actual. Y que han llegado con la idea de menoscabar esa importante institución que es la piedra angular de nuestra democracia. Bueno, todos entonces los que nos están viendo, invitados a conocer ya estas propuestas, algunas que el doctor nos ha compartido y otras que quedan pendientes, ustedes la pueden repasar en esperanzanacional.cr, que es la página web del partido político como tal. Ahí está todo el plan de gobierno, que si a usted le interesa tanto el tema de salud como a nosotros, puede repasarlo para que esté completamente enterado. Doctor, de nuevo, muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, un placer recibirlos en mi casa a ustedes y a vos especialmente. Y sí te puedo decir que dentro del plan de gobierno, dentro de lo que es el programa de gobierno del Partido de Esperanza Nacional, hay 10 puntos o 10 ejes fundamentales, dentro de los cuales los transversales y fundamentales son seguridad, salud, educación y yo diría que lo que es la seguridad alimentaria y que necesita Costa Rica. Y entonces de eso se trata, pues, ¿cómo se llama? De hacer que logremos revertir muchas de las situaciones que tenemos, y el plan estratégico, el plan de políticas públicas de Esperanza Nacional lo permite. Y como dijimos, lo más importante es que hay dentro del Partido de Esperanza Nacional hay gente que está dispuesta y tiene la capacidad, y tenemos la ideología y la voluntad de efectivamente poner en acción todas nuestras soluciones. Muchísimas gracias, doctor. Con muchísimo gusto, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. La esperanza de un país que pueda sostenerlas, alcanzar y se pueda superar. La esperanza de un país, un futuro, salud, empleo e igualdad. La socialdemocracia es la esperanza, es igualdad. Un cambio, presidente, lo vamos a lograr. Somos Esperanza Nacional, el del trébol azul.